Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Resumen Semanal Stream. Estamos comenzando el programa del día de hoy. Post lluvia, post tormenta, post granizo, post todas esas cuestiones climáticas que pasaron en la madrugada del día de hoy. Mi nombre es Lucía Torres y las voy a estar acompañando junto a Meli también y a todo nuestro equipo, que en este caso lo conforman nuestra columnista Sonia Cometti. ¿Cómo andás, Sonia? Buen día. ¿Para qué te pongo micrófono? A ver, ¿ahora? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. No me enteré que hubo granizo. Sí. Escuché que llovía muy fuerte, pero no supe que hubo granizo. Yo no lo vi en vivo, lo escuché también, pero después vieron algunas fotos donde era importante, ¿eh? Sí, se sentía fuerte. Sí. Seguramente viste que el granizo siempre es tipo por mangas, así capaz hubo barrios donde cayó y barrios donde no. Pero bueno, brevemente, ¿de qué vamos a hablar en el programa del día de hoy, Sonia? De sexualidad en el embarazo y en el posparto, en el puerperio. Que es el puerperio también, pero por ahí es una palabra que no se conoce mucho, que básicamente es el periodo posterior a que la persona tiene su niño, su niña, por parto o por cesárea. Todo ese periodo de 40 días hasta un año después se llama puerperio. Perfecto. Y bueno, la sexualidad en esas etapas cambia, así que vamos a charlar un poquito de eso. Dale, perfecto. Bueno, aquí tenemos cómo está ahora el tiempo, 17 grados la temperatura, el cielo está parcialmente nublado y hay todavía una probabilidad del 90% de lluvia para el día de hoy. En realidad esto era para todo el día de hoy y llovió ya cuando era hoy. Así que puede ser que ya no llueva. Para el resto de la semana o el comienzo de la semana, que es a partir de mañana domingo, no dan lluvia, dan cielo despejado y temperatura súper linda, entre 12 y 20 grados para mañana, el lunes 9 y 17. Después desciende un poco la temperatura, pero dentro de los parámetros todavía normales, ¿no? 6 y 15, 6 y 17. Allí va más o menos una temperatura sumamente linda y agradable. Bueno, también tenemos entrevista, por eso la vamos a saludar a ella, Sole Pauslinki. ¿Cómo estás, Sole? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están todos? La verdad que es como dice por ahí Franchella, hermosa mañana, ¿verdad? Hermosa mañana, sí. Para comenzar acá con un mate, así que hola, la verdad que no te conocía, Sonia, y bueno, Lucía sí la conozco, así que bueno, muchas gracias por la invitación, obviamente, ¿no? Vamos a hablar en el día de hoy contigo sobre este libro. Sí. Un libro sin editar. ¿Por qué se llama así? Ay. Contame así brevemente, después vamos a ir con la primera tanda y después empezamos con todo. Sí, porque justamente todas las personas que lo puedan leer, ¿sí? Que puedan leer las páginas, se van a dar cuenta que pueden tomar una palabra, una frase y hacerla propia. Entonces, por eso se llama un libro sin editar. Muchas veces hay personas que se encuentran en blanco, sin rumbo, sin propósito. Entonces, con una hoja y una pluma, como se dice en literatura, puedes cambiar tu historia, tu vida. Así que bueno, de eso se trata un poquito. Es tu primer libro, ¿no? Es mi primer libro completo. Ajá. He hecho otros concursos en donde también publicaron mis obras en antologías, tanto en narrativa como en poesía. Qué lindo. Siempre fue como algo que me hubiera encantado. Bueno, todavía estoy en... Por supuesto. Se puede, ¿no? Sí. De eso se trata también claro. El sin editar. Claro. Es algo que vos decís, me encantaría en algún momento decir, escribo un libro. Claro, ¿por es qué como, no? Suena como re grosso. Sí. Y debe serlo. Está bueno. Y está, viste, esto de que como los objetivos de la vida, decir, plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y después te dicen, lo más difícil no es eso, sino después regar el árbol, criar el hijo y que lean el libro. Ese es un buen punto. Claro, que no queda solo allí. Sí. Bueno, vamos a hacer la primera de las tandas y después comenzamos con la primera en este caso, la columna sobre sexualidad. Vamos a compartir lo que tiene que ver entonces con
los auspiciantes del día de la fecha. Cine Gran Libertad, vuelve Fórmula 1 también, Los Tipos Malos 2 y Los Cuatro Fantásticos. Cine Gran Libertad en la ciudad de Chajarí. ABC Librería, todo librería escolar y comercial, Sarmiento 2345, frente a Escuela Álvarez. Cuaderno Rivadavia, tapadura por 50 hojas, 6.200 pesos. Gran variedad de libros de aprestamiento. Estamos de lunes a viernes de 8:30 a 12 horas y de 17 a 19 horas. También consulte por fotocopias y encuadernaciones. Y atención porque se viene el sorteo del Día del Niño, así que a estar atentos. One, espacio de entrenamiento, clases de entrenamiento funcional, niños y adultos, localizada, Hipofit, entrenamiento personalizado, samba y zumba, grupo de corredores en Chajarí y en Mocoretá. Estamos en Rivadavia, frente al Parque Tambor de Tacuarí. Doctora Sonia Cometti, especialista en ginecología y obstetricia, sexóloga clínica, acompaña en cada etapa de la mujer con un enfoque integral. Atiende en Sarmiento 2850. Turnos al teléfono 11 22 52 01 82. Ser Divina, Salón de Belleza, 9 de julio 3155, teléfono 3456-515-741, depilación descartable, masajes descontracturantes y relajantes, manicuría y pedicuría. GR Eventos es un nuevo espacio de propuestas para el evento que tenés soñado, coordinación y seguimiento en cumpleaños, bautismos, bodas, fiestas infantiles, coordinación escénica para concursos de danzas, consultas, entrevistas a domicilio, al contacto 156 59 341, Facebook Gisela Ro, Instagram _GR Eventos, junto a las personas que trabajarán para hacer tu evento especial. JZ, estética automotriz, realizamos tratamientos a todo tipo de vehículos, pulido y abrillantado, pulido y sellado de ópticas y cristales. ¿Querés proteger tu 0 kilómetro? No dudes en consultarnos. También dejamos tu usado como nuevo. Estamos en Avenida Lem 855, frente a Cancha de San Clemente. Y comidas y sus talleres de cocina fácil y saludable para toda la familia, recetas dulces y saladas, cocinas con alimentos reales, costos por mes, abiertas las inscripciones también para personas con discapacidad. Consultas al 53 0080. Hasta allí estaban entonces nuestros auspiciantes. Bueno, le mandamos un saludo a nuestros compañeros de los otros programas que nos dejaron todas las cámaras un poco, algunas apagadas, el formato de aquí del stream también cambiado. Bueno, parece que están solos en la radio, así que le mandamos un saludo a la gente de Mi Camiseta que hicieron de las suyas en la computadora. Es como que yo le quiero hablar a la cámara y no está la cámara andando, así que ahora me voy a pasar del otro lado. Cosas que pasan cuando se comparten espacios, ¿no? Pero bueno, es así. Vamos a compartir un poquito de música mientras nos acomodamos. Paso para el otro lado y allí entonces podemos comenzar a charlar, en este caso con el primero de los temas que teníamos preparado para el día de hoy. Y la sexualidad en el embarazo y en el puerperio, que también son muy distintas, ¿no? En estas dos etapas, también muy distinto del resto de las etapas de la mujer, pero allí el cambio hormonal y demás hacen de las suyas. Muchos cambios. En el embarazo suceden muchos cambios a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel emocional, a nivel hormonal. Y no podemos pretender que esos cambios no generen cambios también en la sexualidad. Cambian muchos aspectos de la vida. Cambian las dinámicas en la pareja, la dinámica en la familia que suma un nuevo integrante, una nueva integrante. Cambian muchas veces lo laboral, mujeres que tienen que dejar de trabajar o hacer reposo, distintas cuestiones que van surgiendo a lo largo del embarazo, ya sea un embarazo sano, de bajo riesgo, o un embarazo con alguna patología de alto riesgo. Pero en todas las situaciones hay algo que cambia y la sexualidad también se ve afectada, muchas veces para bien, muchas veces no tanto, pero bueno, son momentos donde se requiere de mucha comunicación en la pareja, de mucha empatía, de saber que son momentos, que son etapas y bueno, hay que
hay que ponerle ganas a eso también, acompañar. Si algo hemos aprendido desde que comenzamos con estas columnas es que no hay nada que sea o normal o anormal, ¿no? Pero ¿cuál sería como lo más común o cotidiano, a ver, no sé cómo decirlo, en cuanto al deseo durante el embarazo suele aumentar en la mujer? Depende, me encantó eso que dijiste, que ya aprendimos que no hay nada normal y anormal en el embarazo, en la sexualidad claro. En general. Y en el embarazo lo mismo, el deseo puede aumentar, puede disminuir, puede mantenerse igual. Depende de cuestiones hormonales, depende de cuestiones situacionales también, de la pareja, de cómo van atravesando ese embarazo, si fue un embarazo deseado, no deseado, si cómo están a nivel familiar, cómo es la red de sostén, todo eso involucra a los cambios en la sexualidad en el embarazo, pero muchas veces el deseo aumenta, disminuye o se mantiene igual, y todos son válidos. Depende de cada persona, y también depende de cada trimestre del embarazo. Muchas veces se dice que al principio puede haber una baja de deseo por ciertas cuestiones hormonales y también porque suele haber ciertos síntomas como náuseas, mucho cansancio, molestias en la panza. Entonces eso hace que uno esté más desconectado del deseo, porque si hay dolor, si hay molestias, probablemente el deseo no esté en su mejor momento. Después en el segundo trimestre refieren que suele aumentar un poco y en el tercer trimestre a veces baja, a veces sube. Depende también de las comodidades físicas, de cómo uno se encuentra. Si tenés algún síntoma en el embarazo, si lo estás atravesando, hay mujeres que lo atraviesan joya, que simplemente crece la panza y nada más, y hay otras que tienen un montón de síntomas, dolores, molestias, quizás están cursando con presión alta, con alguna otra cosa. También pienso en esto, digamos, es muy emocional y muy personal, entonces también la cuestión física. Puede que tengas un embarazo recontra sano, pero que uno ya no se reconoce con ese cuerpo y cuesta también el contacto sexual con la pareja, ¿no? Eso es clave lo que decís, y me olvidé de nombrarlo, el tema de la imagen corporal. Dentro de la sexualidad, nuestra imagen corporal, nuestra autopercepción del cuerpo es una de las cosas claves. Sentirnos cómodas en mujeres, en varones, a todo el mundo. Necesitamos estar cómodos con nuestro cuerpo para poder habitarlo y para poder compartirlo con otra persona. Y en la sexualidad, en muy poco tiempo, se producen muchos cambios. En el embarazo se producen muchos cambios en muy poco tiempo. Crece la panza, crecen las mamas, aparecen estrías, hay aumento de peso. Puede haber edema, es decir, sentirnos más hinchadas, más edematizadas, las piernas, los pies, la cara. Cambia incluso hasta la coloración de la vulva muchas veces porque hay mayor flujo sanguíneo, entonces vemos la vulva más violácea, más oscura. Cambia también la lubricación vaginal porque como hay mayor flujo sanguíneo hacia la genitalidad por la misma presión de la panza y por todo eso, el flujo en la mujer suele aumentar. Fuera de la sexualidad y también a veces en la sexualidad. Y con esto del aumento del flujo sanguíneo también, en cuanto a la genitalidad, se vuelve mucho más sensible en algunas partes. Y hay quienes pueden disfrutar de eso y hay quienes lo pueden sentir muy molesto. Entonces de repente quizás zonas que en algún momento fueron erógenas o fueron lindas de estimular, en ese momento me estoy encontrando con que esto no me gusta, con que esto me molesta, con que las mamas están súper sensibles y no te me acerques, o con que chorreo leche de las mamas, con que tengo más flujo. Puede la mujer sentir hasta un cambio distinto en su olor corporal, y el olfato es uno de los sentidos más importantes también de la sexualidad. Entonces, por donde lo mires, hay cambios. Hay cambios, sí, totalmente. Y en esto también de lo social, es como que tiene un montón de aristas la sexualidad, ¿no? Sí. No es solo Habría que enumerar una por una. Claro, no es solo la genitalidad. Lo social, imagino, no es lo mismo un primer embarazo que cuando ya hay hermanitos también, ¿no? Entonces vos tenés que repartir tu cabeza entre tu deseo, tu pareja, tus otros hijos, el que tenés adentro. La red familiar, Claro. Totalmente. Si hay colecho, si no hay colecho, con un bebé que ya está en la casa. Y bueno, esto de lo social que decías me trae un poco a pensar esto de la mujer embarazada como alguien que no puede ser una figura erótica, ¿no? Muchas veces, como convertimos a quien está embarazada
persona niñada, que pierde su capacidad de desear y de ser deseada, como una mujer asexuada. Claro. Y eso no es así. Nada más equivocado que Nada más equivocado que eso, tal cual. Entonces, darle espacio a que, bueno, lo social muchas veces, esa presión de no poder ser deseantes o deseadas, afecta también la mirada. Muchas veces de las parejas, ¿no? Como el miedo a... o que la mujer embarazada no puede mantener relaciones, o que es algo malo, invadir ese cuerpo, invadir la persona que está dentro de la panza. ¿Sigue habiendo mucho mitos. miedo en cuanto a eso? Digamos, de decir, le voy a hacer mal al bebé o cuando ya está muy embarazada. Hay algunas que se sabe que han tenido hasta el último tiempo relaciones con los cuidados obvios, pero sigue habiendo ese miedo de decir, no, ya no vamos a tener relaciones. Sí, suele haber miedo, sí, porque es el miedo a lo desconocido, ¿no? Y muchas veces al desconocimiento de la anatomía del cuerpo de una mujer embarazada, porque a veces no conocemos qué hay adentro. O sea, claro. La vagina, que bueno, sabemos que es un espacio, una cavidad, pero no sabemos muy bien dónde termina o con qué termina, o qué hay en el fondo, o si entra el pene, si va a estar en contacto con el bebé o no, y por ahí ese desconocimiento de la anatomía que tenemos en la vagina, que al final de la vagina se encuentra el cuello del útero, que es la puerta de entrada hacia el útero donde está el bebé, que ese cuello del útero en condiciones normales va a estar cerrado, entonces no hay posibilidad de daño. Sí, siempre hay contraindicaciones a relaciones sexuales durante el embarazo, pero son muy poquitas. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son? Sí. No me quería adelantar, pero venía por ahí. Las contraindicaciones para mantener relaciones sexuales durante el embarazo son pocas, siempre van a estar indicadas por la obstetra o el obstetra que siga ese embarazo. Y lo primero a destacar, que siempre que alguien contraindique relaciones durante el embarazo, hablamos de relaciones sexuales con penetración. Es decir, no estamos bloqueando todo el resto de la sexualidad, porque a veces interpretamos que no puedes mantener relaciones, quiere decir que no me puedo acercar a mi pareja. Y muchas veces necesitamos el contacto, ¿no? Claro, eso te estaba por preguntar, ¿no? De que por ahí si la persona no se siente segura o confiada para eso, hay otras cosas que se pueden hacer, porque la sexualidad... Otra cosa que aprendimos es que no es solo penetración, claro. No es coitocéntrica, es mucho más amplio que eso. El contacto, el beso, el abrazo, otras formas de estimular el cuerpo entero y la genitalidad también. Y la penetración es una partecita de esa sexualidad. Entonces, cuando contraindicamos esos, hablamos solo de la penetración. Y el resto de las cosas, bienvenidas, si la persona lo desea y lo quiere. Y cuando está contraindicado, por ejemplo, si hay una rotura de bolsa, por supuesto, en ese caso no. Si hay un embarazo de alto riesgo por alguna patología específica de la mamá o alguna patología del bebé. Si hay placenta previa, quiere decir que la placenta está ubicada cerca del canal endocervical, entonces ahí no se permite porque hay riesgo de sangrado. Si hay alguna infección, pero no mucho más que esas, viste que son 2, 3 o 4 nada más. Son esas las situaciones. Y pasamos al puerperio. Hay quienes dicen, bueno, estos 40 días, hay algunos que te dicen que no los cumplen y que no pasa nada, hay otros que te dicen que pasan mucho más tiempo, digamos. ¿Qué es lo que pasa en este periodo? Acá yo creo que es mucho más complejo el puerperio que el embarazo, justamente. ¿Cambia si es cesárea o es parto natural? No, porque en realidad la cuestión, obviamente que a la persona seguramente se recupere más rápido un parto vaginal que una cesárea, porque una cesárea es una cicatriz, es una cirugía. Así que en ese sentido sí, pero la sexualidad depende de cada persona y acá sí requiere de mucho espacio, de mucho tiempo y de mucha paciencia. No podemos exigir a una mujer que está cursando su puerperio que tenga deseo y que esté disponible a la sexualidad, porque la sexualidad seguramente en esa persona sea el puesto número 10 de las prioridades que hay en ese momento. Hay, de nuevo, reacostumbrarnos otra vez a nuestra imagen corporal, a una persona que está en contacto físico constantemente con generalmente la mamá y la recién nacido o el recién nacido. Son una simbiosis, ¿no? Están muy pegoteados, muy pegados. Y eso muchas veces genera un agotamiento físico en la mamá de sobreestimulación, ¿no? Como un constante pegote con otra persona.
y no quieren más estimulación que eso. Necesitan espacio, necesitan respirar. Entonces este es un momento especial. Y con eso que decías de los 40 días, eso sí tiene una razón particular, que hablamos de los 40 días o de esta famosa cuarentena. En realidad la única explicación es que la mujer no puede tener relaciones sexuales de nuevo con penetración cuando está sangrando. En el puerperio hay loquios, se llama, que es pérdida de sangre fisiológica. Esa pérdida de sangre, como si fuese una menstruación, un sangrado un poquito más abundante, menos abundante, dura un mes, 40 días, hasta que el cuellito del útero vuelve a su lugar cerradito y no sangra más. Hasta que eso se produce, sí, no debe haber nada que entre ni salga de la vagina, porque puede haber riesgo de infecciones. Entonces no puede entrar un pene, no puede entrar una copita, no puede entrar un tampón, tienen que usar toallitas solamente para esas pérdidas. Pero eso sí es una indicación médica particular. Claro. Pero después no es que nosotros como médicos le pongamos un número a cuándo esa sexualidad tiene que empezar, porque jamás. Quien te diga que a los 40 días vos tenés que estar haciendo tal cosa, desconfía y anda a otro lugar. Pero muchas veces la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando tengas deseo. Claro. Cuando quieras. Cuando lo sientas. ¿Encontrás por ahí en consultorio esta situación que se escucha por ahí de decir que el padre siente celos y entonces esa responsabilidad de la madre de decir, bueno, esto por esto que decías, ¿no? Que hay una simbiosis entre la mamá y el recién nacido, necesitan ese espacio, que creo que está bien, digamos, y que es así, es natural, y qué es lo que pasa con ese tercero. Lo mandamos a terapia y que le maneje él su cuestión. Y no, es complejo porque cambian todas las dinámicas en la familia y cambia la dinámica de la pareja. Y más si es un primer hijo o hija, ¿no? Entonces una pareja de dos, de repente se suma alguien más y cambia todas las dinámicas. Entonces muchas veces suele ser el varón quien se siente excluido de esa relación vincular. Pero bueno, necesitamos que se involucren también, ¿no? Que sean tres. Claro. Bueno, recién cuando decías si es lo mismo con la cesárea, eso se me venía a la mente, que la cesárea es yo creo que debe ser la única cirugía en el mundo que quien la tiene no cumple con sus cuidados posparto, ¿no? Claro. Con sus cuidados postquirúrgicos. Postoperatorios, claro. Postoperatorios. Salen de la cirugía y tienen que dedicarse a cuidar, a amamantar. No cumplen con esos cuidados. Y eso es terrible, es como que no incorporamos a la cesárea como un acto quirúrgico. Exacto. Esa mujer está operada, necesita ser cuidada. Tiene que cuidar, porque tiene que amamantar, pero necesita ser cuidada. Necesita que alguien haga todo en esa casa. No que ayude. Claro. Y está no bueno que ayude. Esto que decís, porque muchas veces escucho que cuando te preguntan, viste, por cuestiones médicas y demás, si has pasado alguna operación, que ni siquiera se la considera una operación, que vos, bueno, pero sí, tuve una cesárea, bueno, eso va, y como que la mujer tendemos a minimizarla y a decir, bueno, no, y es. Es una cirugía, es un acto quirúrgico, con anestesia, con un posoperatorio, con dolores, con complicaciones, con una cicatrización que implica X cantidad de días, con curaciones. En este caso, a ver, ¿cómo continúa o cómo se lo tiene en cuenta cuando una paciente llega y te plantea todo esto? ¿Le tirás toda esta información junta o vas paso por paso? Cuando vas llegando te van preguntando. ¿Está esta duda? Porque imagino, hay un montón de dudas en el embarazo y la sexualidad, como lo mencionabas, en cuanto a las prioridades, en ese momento pasa a estar en otro plano. En otro plano. Depende del motivo de consulta. Si es un seguimiento del embarazo, generalmente no se hablan de todas estas cosas, salvo la paciente venga con alguna inquietud. Si es una consulta más de sexología y dirigida a un espacio de sexualidad, obviamente que charlamos de todo esto y lo principal es no patologizar ese momento, ¿no? No tender siempre a medicalizar, a que todo está mal, a que no, estás cursando por un puerperio, estás cursando un embarazo, toda tu dinámica de vida está cambiando, no podemos pretender que la sexualidad siga al 100. ¿El puerperio hasta qué momento llega?
Depende, tiene varias etapas. Tenemos el puerperio inmediato, el puerperio tardío, como que se dice que hasta el año. Ajá. Hasta el año podemos decir que la mujer está puérpera. Claro. ¿Alguna pregunta por allá, Meli? O también Sole, por supuesto. Mira, te voy escuchando porque, bueno, justo le decía ayer a Lucía que le escribí tarde, porque, bueno, mi hermana tuvo el bebé ayer, mi sobrino, y fue por cesárea, fue todo rápido. Entonces, ahora es como que escucharte, vos decís, wow, el hecho de cuidar, se sabe que sí, pero ahora es como que enseguida terminan de hacerle la operación y a las 4 o 3 horas le dicen que se levante y no, tiene todo su cuidado, así que está bueno todo lo que estás diciendo. Sí, tener eso en cuenta como para la red familiar, ¿no? Sí, como hacerlo consciente a eso. Claro. Sí, a mí me pasa que también fui mamá y fue por cesárea, y también me pasó que en preguntas, así en determinados momentos, ¿tuviste alguna cirugía? No, y después, tuve una cesárea. También como uno minimizando eso. Y también pensaba en lo importante que es tener un buen equipo y que te acompañen, porque en mi caso tuve esa contención y toda esa ayuda, digamos. Y aún con ayuda y con contención muchas veces es difícil atravesarlo. Sí, muy difícil. Imagínate si estás sola, si no tenés red, si no hay empatía en la pareja. Es muy frecuente la exigencia del deseo sexual y de estar disponibles a la sexualidad en el puerperio. Yo creo que debemos como concientizar en todo lo que atraviesa ese cuerpo y esa mente, y cuando logremos entender un poquito eso, quizás nos corramos del lugar de lo que necesito yo como varón. En ese momento registremos a nuestra pareja por todo lo que está atravesando y le demos el espacio que merece. Y en esto pienso también en cuanto a las presiones, no tiene que ver directamente con la sexualidad, pero sí con volver a tener el cuerpo de antes, ¿no? Estas imágenes que se ven por ahí de las modelos y demás, que volvieron a entrenar a las 2 semanas o a la semana y muestran cómo le quedó la panza, y que vos decís, y no es lo normal eso, ¿no? Y uno anda con ropa toda grande, con que no te aprieta. Manchada de leche, exacto, manchada de las pérdidas vaginales. Todo eso que es real. Bueno, los medios de comunicación suelen contribuir mucho a este estereotipo de tener que volver a lo de antes, y eso es muy dañino. Y siento que siempre en estas charlas terminan en algún momento saliendo los estereotipos, las presiones, la belleza, y porque es así, porque nos atraviesa en todo, y no hay un momento en la vida en que se nos deje en paz con eso, ¿no? Claro. Ni siquiera cuando acabamos de parir. No hay momento de paz y de calma. Siempre es lo que tenemos que hacer, lo que debemos llegar, lo que tenemos que cumplir. Y todo tiene que ver siempre con lo de afuera. Claro. Y eso genera mucho daño. El pensar que a los 2 días hay que hacer tal cosa, tal otra. Cada uno lo vive como puede, básicamente. Totalmente. Sonia, muchísimas gracias. Como siempre, es súper interesante. No sé si algo que te haya quedado por ahí en el tintero que lo quieras mencionar. No creo que resaltar esto de la comunicación y de la empatía que requiere un momento tan importante en la vida y con tantos cambios, y que siempre que haya algo que no estoy pudiendo resolver solo o que no estoy pudiendo resolver en pareja, la importancia de consultar espacios donde se trate esto, ¿no? Acompañamiento psicológico, psicoemocional, terapia sexual. Son momentos para consultar cuando lo requieran. Eso te iba a decir, Sonia, el tema de la escucha es importante, ¿sí? Por más que sea repetitivo, que la mamá que ha tenido ese bebé, que pueda ser escuchada, por más que diga estoy cansada, bueno, sostenerla, cuidarla, sin decirle, bueno, o apurarla, pero la escucha es importante, aunque se torne repetitivo, ¿sí? La empatía sería, ¿no? De la familia, de los amigos. De todo, de toda esa red. Que acompaña, pero sí, bajo exigencia no hay deseo que aguante, así que nunca bajo presión o bajo exigencia es la manera de recuperar el deseo, o sea, todo lo contrario, si lo perseguimos y si le presionamos, el deseo más va a salir corriendo. Así que no es por ahí. Sonia Cometti, nuestra columnista, en este caso pasó por Resumen Semanal con este tema, que lo podés ver también en nuestro canal de YouTube, donde podés allí suscribirte y tenés la notificación cuando subimos material. Meli, vamos. Ahí estamos, seguimos en este caso
con la entrevista prevista para el día de hoy. Tenemos que hablar de literatura, porque estamos con la docente y escritora, sí, Soledad Paulinki. Sole, bueno, contame de qué se trata un libro sin editar. Sí, bueno, mira, como te decía, un libro sin editar, yo me fui anotando así unos puntitos, ¿no? Y me quedó algo que resonaba en mi cabeza sobre lo que decía Sonia, de la sexualidad y demás, que también esto es las emociones, ¿sí? Y el hecho de un abrazo, el hecho de preocuparse por el otro, de decir, bueno, a ver, ¿qué te está pasando? ¿Qué situación estás atravesando? Y, por ejemplo, este libro lo empecé a escribir, hojas sueltas, por eso está en la tapa, voy a mostrar ahí a todos los seguidores, obviamente. Porque, claro, porque fueron de agendas, de papeles, había cositas en la compu y demás. Entonces, un día dije, ¿por qué no? Es tiempo de que otros puedan escuchar lo que uno tiene para decir, ¿sí? Cuando lo empezaste así, en estas hojas sueltas, no estaba todavía la idea de que se convertiría en un libro. No, solamente yo me acuerdo perfectamente que fue una transición en mi vida, ¿sí? Y la escritura me ayudó un montón. Quería relacionarme con el ahora, con el momento, con lo que a mí me estaba pasando. Y por ahí en ese silencio, ¿sí? En el hecho de decir, bueno, me preparo unos mates, me pongo una música que parece de película, pero en realidad uno a veces necesita frenar esos 20 minutos en el lugar que estás. Y dije, bueno, cuando vi la editorial, que me gustó mucho el nombre, vi el concurso y dije, bueno, voy a ir porque me encanta la narrativa, me gusta la poesía, pero no la poesía estructurada, sino la de libre expresión. Entonces dije, bueno, voy a mandar unos textos y no dije nada. A los 2 meses me han dicho que... ¿A nadie, ni a tu pareja? No dije nada porque es como que muy así. Entonces después le digo a Iván, me seleccionaron 2 de mis textos para una antología Mujeres Fénix. Así que estaba muy contenta y ese fue el primero y eso como que me dio un empujón para el segundo narrativa y después dije, ahora sí, voy a juntar todo lo que hay, obviamente que quedaron cosas fuera, pero que bueno, voy a empezar porque hay que, esto lo abonás propiamente, ¿no? Cada uno y me encantó cómo me trataron la editorial, pero ¿a qué voy con esto? Que es hermoso que vos puedas escribir, expresarte en cualquier disciplina de arte. ¿No me escuchan? Está, perfecto. Y decir, bueno, una vez que lo terminé, una vez que lo envié a la editorial, dije, ¿qué hice? Ahora me van a escuchar, ahora me van a leer y ahí es como que me dio un poquito de vergüenza. Porque, bueno, es abrir el corazón, de eso se trata un libro sin editar. No es autobiográfico, son momentos que le puede pasar a cualquier persona. Hay personajes ficticios porque como está dividido en 3 partes. ¿Y qué género es? Porque me dijiste que te gusta la narrativa, la poesía. Y bueno, justamente. ¿O tiene un poco de todo? No, tiene 3 cosas. Tiene poesía, una parte se llama Narrando Momentos, que ahí empieza un poquito lo que es narrativa, cuento, pero son breves. Y después está la otra parte de tintes poéticos, ¿sí? Y reflexiones, porque me ha pasado también de estar por ahí con personas que han necesitado apoyo emocional o escucha o una palabra de aliento. Y dije, bueno, eso también es bueno por ahí dejarlo plasmado y que a otro lector le sirva. Imagino que en la escuela es un lugar donde estás en contacto con un montón de realidades y esto que hablábamos, ¿no? De las emociones, porque todos, docentes, alumnos, pasamos muchas horas en estos establecimientos y habrás visto muchas cosas que quizás están plasmadas acá también, ¿o no? No, vos sabés que... no, por eso es como, sí, algunas cuestiones, pero no, por eso voy a escribir, ¿sí? Sino es el hecho de lo que quiero acá es que cuando la persona lo pueda abrir, lo pueda leer, diga, bueno, me voy a conectar con una frase y la voy a apropiar. Una de las lectoras que me han comprado libros, me ha dicho, estoy esperando la próxima página
para ver qué me dice y así disfruto ese momento. Entonces esas cosas, porque, ¿cómo te puedo decir? Es como apreciar algo. No es que lo van a hacer un bollito y lo van a tirar. Claro. Pero al mismo tiempo, si vos escribís algo en un momento de enojo, ¿sí? Después decís, ¿por qué no reflexiono sobre esto? ¿Sí? Y viste que hace poco fue el Día del Amigo también. Sí. Y hay un texto que me gustaría compartirlo. Sí. Es un poquito largo, yo leo un poco rápido, pero vamos a intentar de hacerlo lo más tranqui posible. Se llama Reflexión y Perdón. Esta está en la última parte. ¿Sí? Entre sombras y malentendidos, dos almas se vieron separadas. En palabras torcidas, en gestos no entendidos, se tejieron distancias, se rompieron las miradas. Pero en lo profundo, más allá del dolor, una chispa de amor sigue ardiendo, un lazo que no se apaga, un cariño que sigue creciendo. El perdón en sus bocas no es solo una palabra vacía, es el puente que se extiende, es la acción que sana el alma, es el lazo que une lo perdido y devuelve la paz en armonía. No olvidan lo vivido, pero lo abrazan con fuerza renovada, porque el tiempo y el amor pueden transformar las grietas y lo que se rompió se construye con manos entrelazadas. En cada disculpa, en cada palabra sincera, se limpia el alma y lo roto se transforma en un futuro, donde se ríe de nuevo, donde las huellas son doradas. Brindemos por lo que se fue, por lo que aprendimos y por lo que se construye, porque al final el perdón es un acto de valentía que nos permite sentirnos juntas, sin reservas, sin miedos, en un camino nuevo, lleno de luz. Hermoso, me encanta. Justamente eso es como para decir, bueno, hay veces que en relaciones familiares, de parejas o de una madre con un hijo, pasan tantos años sin ese perdón, ¿sí? Por orgullo, y se puede volver a empezar. Es como está acá. Lo que me ha pasado con este libro o con algunos textos es que la inspiración viene, tal vez vos mirás el lugar, ¿sí? Y después decís, empezás a fluir, y esa es la magia de la escritura. ¿Y te pasa, cómo es ese proceso creativo? Digamos, ahí te pones a escribirlo y ya queda, o después por ahí volvés y lo cambiás. Sí o sí, empieza y termina. Después yo lo dejé y al tiempo, cuando me decido, digo, ¿yo escribí eso? Claro. ¿Viste? Y me pasó con justamente, que es un poema, es Fuerte Viento. Y ahí, pero en ese volver después a buscar y encontrarte con eso que vos habías generado, que vos habías escrito, ¿lo dejaste así tal cual? ¿En ningún momento te dio así como ganas de decir, le cambio algo? Algunas palabritas, ¿sí? Pero nada. La idea es justamente también eso, que la vida se trata de que vas construyendo paso a paso, y el editar, ¿sí? Puedes retroceder para avanzar, pero bueno, lo que hiciste quedó. Claro, podés mejorar lo que en ese momento habías hecho. Exactamente, ¿sí? Está bueno. Eso es una de las cosas que le dije a la editorial. O por ejemplo la métrica, ¿sí? El hecho de decir, bueno, así me salió, repeticiones, y así lo quiero porque tiene como la fuerza, ¿sí? Para el que lo lee se va a dar cuenta porque cuando uno repite algo es porque eso querés marcar. Claro, ahí estaba el sin editar, entonces. Exactamente, el sin editar, que muchos les ha gustado el nombre, porque o me han preguntado en otros lugares, ¿qué no está así en crudo? No, tiene un proceso, pero si yo lo arranco ahora esta hoja y te la regalo, vos vas a leer y seguramente algo te va a traer a tu mente, un recuerdo, y decís, bueno, voy a tomar un pedacito y ahí empiezo de nuevo, ¿sí? a escribir, ¿sí? O a expresarte. A ver, Fuerte Viento. Ay, Fuerte Viento. Me encantó, literalmente. Justo como anoche había tormenta y todo eso, ¿no? Bueno, lo titulé así, Fuerte Viento. Dice, viento recio que hace ruido como huracán embravecido. Muévete despacio, sin tanto afán, que la vida es linda para disfrutar. No arrases con los sueños de otros, no rompas con lo construido. Ayuda mejor a limpiar lo sucio y así serás bienvenido. Un abanico te espera en las manos de una mujer para controlar el vaivén de lo que anhela ser. Acompaña el ritmo y baila a su paso, susurrando bajito las fragancias surtidas de cada ser. Qué lindo. Pienso cuando escucho esto que capaz a mí me genera algo, a ella
le rememora claro. algo Esa diferente, es la idea, sí. ¿no? Ujú. Eso me parece que está muy bueno. Eso de eso se trata, de Claro. que cada lector pueda apropiarse, pueda Ajá. decir, bueno, sí, mira, muchos me han escrito, sí, o por ejemplo me han dicho los que lo han leído completo. Tiene algo que lo empezás y lo querés terminar, pero Ujú. como que necesitas otro más. Claro. Bueno, hay que disfrutar pero Claro. ya está en camino otro. Así Eso que te iba a preguntar, hay una esto- primicia que ya lo dije el otro día en la radio. Ajá. Sí, hay otro. Ujú. Ujú. Y Cualquier momento. ¿va a ser como una segunda parte de este o algo diferente? No tanto. Ajá. Es en base a disfrutarse, Ujú. pero en otro lugar, con otros paisajes, Ajá. con otras cosas que porque el libro no es que vas a llorar leyéndolo, Claro. ¿sí? Ajá. Sino que vas a empezar a disfrutar los momentos, Ujú. porque bueno, la vida se va, Ujú. entonces hay que disfrutar de las risas, Ujú. de los llantos, Ujú. ¿sí? De una buena comida, de una mala comida, pero la compañía está buena. También. Y eso es muy, muy grato también. Ujú. Así Y si te pregunto a vos en lo personal, ¿qué te gusta leer? me gustan mucho los cuentos Ujú. breves y me gusta la poesía, pero no la que hable de cosas como de terror o que algo que sea oscuro, no, esas cosas no. Y me gusta mucho también relacionarlo con las películas de época, Ajá. todas esas cuestiones me encantan, nada de terror, nada de suspenso, esas cosas no me gustan. Me gusta mucho la psicología en el lenguaje. Ajá. Sí, el hecho de que una palabra te puede cambiar, Claro. un punto y coma, una expresión. Ujú. Sí. ¿Y libro físico o virtual, digital? No, también en papel, porque Claro. es hermoso sentir el olorcito. Y La sí. emoción que me dio el día que fui, yo siempre tengo un lugar, ¿viste? Después de cuando el día se pone como intenso, voy a un lugar y eso creo que me lo regaló, por decirlo, Iván Caley, mi esposo, así que ahí le mando un beso que me está escuchando. El youtuber de Chajarí. Sí, obvio. Que gracias a él también hay muchos seguidores y eso está muy bueno. Pero no, más allá de eso, él me enseñó a disfrutar, por ejemplo, los espacios verdes, Ajá. que a mí me gustaba, me gusta la ciudad, el ruido, pero calculo que es cada etapa, Y ¿sí? sí, Cada año seguramente. uno necesita como una tranquilidad. Ujú. Y cuando pasé por el correo a buscar todos los ejemplares, dije, voy a ir a mi lugar preferido. Y ahí lo abrí en Vigo, digamos. Y el sentir que me veía en una tapa, Ay, sí. yo dije, esto que lo escribí acá, la parte final, y soy la que lo enseña hace más de 23 años en un aula. Claro. De ver un libro, de ver autores y demás. Entonces, esas cosas son como, no sé, no hay que perder la niñez, Ujú. el de sorprenderse. La capacidad de asombro, ¿no? Exactamente, de cuando recibís algo nuevo, de olerlo, de decir qué hermoso, de los colores, ¿sí? Por ahí, por ejemplo, también me gusta mucho lo que es disfrutar un atardecer, pero hay veces que uno tiene que reflexionar ahí, a ver qué hiciste en el día. Claro. Porque hay veces que no haces nada capaz, Mm. solamente estás en modo automático, que es lo que se escucha ahora, ¿viste? Y no es fácil No. parar y pensar para atrás Pensar. y decir, o hay veces que capaz hiciste cosas, a mí me pasa que lo pienso como, ay, yo no tuve nada así Sí. rimbombante en el día de hoy, y empezás a ver, y sí tuviste Sí, momentos que sí, son... claro, que vale la pena. Que vale la pena, y si no pasamos así a la ligera, Sí. y no lo valoramos, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Pero creo que Hacer ese ejercicio está bueno. Está No bueno. es sencillo, pero está bueno. no, está bueno, y también hablando de lo que hablaba Sonia también, ¿no? Ujú. El hecho de una pareja y demás, esos minutos que la familia diga, bueno, vayan, tómense 2 horas juntos, yo me encargo de la familia, de la Ujú. casa, del bebé, disfruten. Y la Ujú. mujer necesita eso. Sí, La totalmente. mujer es el cuello de la cabeza, Ujú. ¿sí? O sea, es la que sostiene la familia, ¿sí? Ujú. Al esposo y demás, pero necesita esos cuidados, Ujú. necesita decir, bueno, me tomo no sé, un café Ujú. con las amigas, una horita y ya Sí. te cambia, o me compro un nuevo perfume, Ujú. o me visto con lo mejor que tengo, porque no hay que guardar nada, No, hay no, que no, decir, totalmente. bueno, usarlo en las ocasiones. ¿Y qué pasa? No, vos te mirás al espejo y tenés que decir, ¿esto es lo que quiero ver? Ujú. ¿O quiero cambiar algo Claro. para verme mejor y sonreír? Ujú. Bueno, de eso se trata un poco
libro sin editar. ¿Dónde se lo puede conseguir? Lo pueden conseguir en mis redes y también en Liminal, ¿sí? De Nicolás Díaz y Franco Cornaló. Ellos fueron los primeros que han abierto sus puertas para que los pueda llevar. Que está en calle Repeto. Calle Repeto, así que bueno, eso es así. Así que bueno, eso está bueno. En cuanto al diseño de la tapa, el contratapa, las fotos, imagino ahí la mano de Iván habrá estado o no. No, solamente en la en... elección. No, sí, obvio. En la elección de, digamos, porque la editorial te manda varias opciones y vos elegís. Entonces, sí, él fue el que me sacó la foto. Claro. Sí, pero esta foto que me saqué en la tapa fue un día que salimos a ese lugar que a mí me gusta ir y estaba la luna hermosa. Y bueno, yo siempre ando con mi mate de vez en cuando, por ahí, o casi siempre. Y él me sacó una foto. Y después, cuando yo... ¿no fue pensada para el libro? No, para nada, era una foto más. Y cuando Dani, la editora, me dice, necesito una foto, ya que estábamos en la última etapa, dije, bueno, esta, porque ahí tenía un poquito de animal print que me gusta, el atardecer, ahí, o sea, la luna, el cambio, ahí el marcar un poco de una hora a la otra, claro. Y me gustó cómo quedaba, así que... Reflejaba mucho, digamos. Y esa es su foto, así que claro. Es un poquito bien. Ahí. Esta nueva publicación, este nuevo libro, ¿tenés idea para cuándo puede llegar a salir o no? Y como que ahí estoy dejando que descanse un poquito, mirar, porque en uno de los videos que lo acompañé a Ivana Liebig, hubo algo que me llamó la atención, que son los zaguanes. Y veo ese zaguán, veo esa luz, ese contraste del color, y es como que me cayó toda la historia. Entonces era como que estaba desesperada, porque a mí me gusta escribir de noche, o bueno, también diseño, bueno, muchas cosas. Y fue como que ahí empecé, entonces se relaciona en base a las historias que pueden pasar por ahí, que nadie las sabe, y a la orilla de un río, bueno, y de eso más o menos. Está bien, pero bueno, ¿tenés algo más para leernos de...? Sí, les voy a regalar algo más, cortito, que es El sol quiere asomar. ¿Ves? En este texto, por ejemplo, no tiene un título, el título es parte del texto. Ok. Entonces, el sol quiere asomar sus primeros rayos. Tantas veces escuchamos eso, pero es que si nos sentamos a mirar cuando cae el atardecer en un campo despejado, podremos entender la maravillosa creación, y ahí te das cuenta de que fueron 12 horas en las que pudiste hacer muchas cosas, y si no lograste sonreír en alguna hora, te haces la promesa de esperar otras 12 horas más para volver a comenzar. O sea, sí o sí te tenés que prometer que algo distinto vas a hacer, así sea en 15 minutos. Muy que los bueno. profes sabemos perfectamente que un recreo de 15 es un mate tibio, es una risa, es un, ay, no doy más, pero te reiniciás. Claro. Son esos 10, 15 minutos que por ahí sirven para volver a comenzar. Sole, muchísimas gracias por favor. tu visita. Gracias a vos. La verdad que es hermoso conocer, porque hay en Chajarí mucha producción en cuanto a lo cultural, y por eso está bueno, digamos, que tengan su espacio aquí. Te traje, obviamente, les traje, sí, uno para regalar, te voy a regalar uno. Gracias. Y después, bueno, si lo quieren también, para que hagas como hacer un poco un jueguito o algo así, para que alguno lo pueda tener. Dale. Lo arreglamos después. Perfecto. Muchísimas gracias. Después lo vas a firmar. Por supuesto, eso es lo más lindo. Soledad Pavlinki entonces pasó por Resumen Semanal. Cine Gran Libertad, vuelve Fórmula 1 también, Los Tipos Malos 2 y Los Cuatro Fantásticos. Cine Gran Libertad en la ciudad de Chajarí. ABC Librería, todo librería escolar y comercial, Sarmiento 2345, frente a Escuela Álvarez. Cuaderno Rivadavia, tapadura por 50 hojas, 6.200 pesos. Gran variedad de libros de aprestamiento. Estamos de lunes a viernes de 8:30 a 12 horas y de 17 a 19 horas. También consulte por fotocopias y encuadernaciones. Y atención, porque se viene el sorteo del Día del Niño, así que a estar atentos. One, espacio de entrenamiento, clases de entrenamiento funcional, niños y adultos, localizada, Hipofit, entrenamiento personalizado, samba y zumba, grupo de corredores en Chajarí y en Mocoretá. Estamos en Rivadavia, frente al Parque Tambor de Tacuarí.
Doctora Sonia Cometti, especialista en ginecología y obstetricia, sexóloga clínica, acompaña en cada etapa de la mujer con un enfoque integral. Atiende en Sarmiento 2850. Turnos al teléfono 11 22 52 01 82. Ser Divina, Salón de Belleza, 9 de julio 3155, teléfono 3456-515-741, depilación descartable, masajes descontracturantes y relajantes, manicuría y pedicuría. GR Eventos es un nuevo espacio de propuestas para el evento que tenés soñado, coordinación y seguimiento en cumpleaños, bautismos, bodas, fiestas infantiles, coordinación escénica para concursos de danzas, consultas, entrevistas a domicilio, al contacto 156 59 341, Facebook Gisela Ro, Instagram _GR Eventos, junto a las personas que trabajarán para hacer tu evento especial. JZ, Estética Automotriz, realizamos tratamientos a todo tipo de vehículos, pulido y abrillantado, pulido y sellado de ópticas y cristales. ¿Querés proteger tu 0 kilómetro? No dudes en consultarnos. También dejamos tu usado como nuevo. Estamos en Avenida Lem 855, frente a Cancha de San Clemente. Y Comidas y sus talleres de cocina fácil y saludable para toda la familia, recetas dulces y saladas, cocinas con alimentos reales, costos por mes, abiertas las inscripciones también para personas con discapacidad. Consultas al 53 0080.